Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no, según la hora que me estés mirando. Te cuento que hoy te voy a hablar de la revolución industrial y del reparto del África, que son temas que vos estás desarrollando en la escuela y que están en el dossier y que están en los videos que te hemos compartido y también están como tareas para el trabajo práctico. La segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales, económicos, que tuvieron lugar tras la primera etapa de la revolución industrial que había iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra. Esta segunda revolución industrial se desarrolló aproximadamente entre 1850 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. La segunda revolución industrial se extendió por diversos países, dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas como Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón. Y estas potencias aplicaron nuevos procesos de industrialización, de producción, de crecimiento económico, avances tecnológicos y científicos, así como el uso de nuevas fuentes de energía naturales, entre otros aspectos a tener en cuenta. Cabe destacar que hubo un momento de crecimiento acelerado de la producción a partir de los avances científicos y tecnológicos, y fue en esta etapa que surgieron las industrias siderúrgicas, es decir, de los metales, se desarrolló aún más la industria automotriz, mejoraron los sistemas de transporte, se perfeccionó el ferrocarril, por ejemplo, se crearon nuevas industrias, apareció la industria petrolera, la industria química, la industria eléctrica, y esto desembocó en una competitividad industrial entre los países y entre los mercados y generó nuevos modelos económicos y de mercado que forman parte de lo que es el principio de lo que hoy vamos a conocer ya en este siglo como la globalización. ¿Qué características tuvo la segunda revolución industrial? Bueno, podemos decir que es la que va a consolidar el capitalismo como un nuevo orden económico y comercial. Este proceso industrial, económico y social y de expansión de manera acelerada por diversos países llevó múltiples cambios en todo sentido en el mundo. Los estudios, las investigaciones científicas se comenzaron a aplicar a la industria, surgieron importantes avances en el área automotriz y de las comunicaciones, se realizaron importantes avances científicos como la teoría de Darwin del origen de las especies o ya a comienzos del siglo XX como la teoría general de la relatividad de Einstein. También hubo importantes avances médicos, se comenzaron a utilizar nuevas fuentes de energía como la electricidad, el gas y los derivados del petróleo. Se comenzó a hacer uso de recursos y aleaciones de metales como el acero, el carbón, el aluminio. Aparecieron máquinas automatizadas en las grandes industrias, aumentó el porcentaje del desempleo, se aplicó la producción en serie como sistema de trabajo, surgieron nuevos modelos económicos, se expandieron los mercados y surgieron nuevas potencias económicas e industriales que rivalizaban entre ellas para tener un mayor control de los mercados, como por ejemplo fueron Alemania, Estados Unidos, el Japón, Gran Bretaña. Estas fueron algunas de las características más importantes del proceso de la segunda revolución industrial. ¿Qué consecuencias nos deja esta segunda revolución industrial? Bueno, las podemos clasificar en tres momentos o en tres aspectos. Consecuencias de orden social. Hubo un importante crecimiento demográfico, es decir, aumentó la población. Los campesinos abandonaron los campos y se trasladaron a las grandes ciudades. Y las ciudades crecieron, se transformaron en grandes urbes, sobre todo aquellas donde había mayores posibilidades de conseguir trabajo. Era donde iba el éxodo rural hacia esas grandes ciudades. Por ejemplo, Londres, Berlín, París. En consecuencia surgió una clase obrera o proletariado, ¿no? La clase obrera que propició la creación de organizaciones sindicales, gremios, sindicatos, que dieron inicio a las luchas sociales para buscar mejoras laborales, mejoras sociales, para conseguir más derechos, para no ser explotados, para mejorar el salario, para trabajar menos horas. Para entonces existía una diferencia muy grande entre las clases sociales altas y las clases sociales trabajadoras.
Por otra parte, la mujer comenzó a realizar por primera vez trabajos fuera de su hogar como empleada de las fábricas y también a reclamar igualdad de derechos con el hombre. Entre otras cosas, en las clases burguesas las mujeres buscaban los derechos del sufragio y en las clases trabajadoras el reconocimiento salarial en igual orden que los varones. Desde el punto de vista económico o en el orden económico, nosotros podemos decir que se establece un nuevo orden industrial que implementó la producción en serie, es decir, se fabricaban muchísimos objetos, todos iguales, en una cadena de montaje. Entonces los procesos industriales eran más rápidos, tenían menor costo la mano de obra de los trabajadores, por tanto, además, como las máquinas a veces reemplazaban a los trabajadores, apareció el desempleo, la producción en serie generó también un aumento de las ganancias económicas de los patrones, de los dueños de las fábricas, ¿no? Así se consolidó el capitalismo, este sistema económico que permitió la creación de nuevas empresas, propició la competencia comercial, estableció nuevos códigos de comercio y desplazó la producción artesanal y conllevó a la acumulación de grandes riquezas por parte de la burguesía, de la nueva clase social, propietaria de los medios de producción, de las fábricas, del dinero, de los bancos, que era esa clase alta o media alta que se iba enriqueciendo. Desde el punto de vista político, en el orden político, la segunda revolución industrial estableció un nuevo orden político para crear leyes en función de los nuevos sistemas industrializados por un lado, los nuevos mecanismos comerciales, el nuevo orden social y los derechos de los trabajadores. En este sentido, la que se benefició políticamente fue la clase burguesa, la clase alta o la clase media alta, que dominó buena parte de la actividad política y que tuvo que enfrentarse al descontento de los trabajadores, al descontento de la clase obrera que vivía en las peores condiciones de hacinamiento, pobreza, falta de recursos, amontonados sucios en las ciudades, con enfermedades, sin protección social. En este contexto es que van a aparecer los primeros ideales socialistas, ¿no? Que van a buscar mejoras laborales y mejores condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores. Hasta aquí hablamos de qué fue la revolución industrial y cuáles fueron sus consecuencias, y ahora hablemos un poquito de los inventos y los avances tecnológicos de este periodo. Bueno, en el ámbito de las fuentes de energía podemos decir que a través de diversas investigaciones científicas se hallaron nuevas fuentes de energía que propiciaron un importante desarrollo de diversas áreas. Así se comenzó a hacer uso del gas, del petróleo, de la electricidad. En el área eléctrica se destacaron inventores como Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Edison inventó la bombilla eléctrica, por ejemplo, entre otros muchos inventos. Asimismo, con el descubrimiento del petróleo y sus derivados, se dio origen a los motores de combustión. Y un señor alemán, Rudolf Diesel, inventó el motor diésel y los alemanes inventaron el automóvil, ¿no? También tenemos avances e invenciones tecnológicas, por ejemplo, los zeppelines, que eran los gigantes del aire, esos globos con forma de pelota de rugby, ¿no? Que transportaban mercadería o personas. Los hermanos Wright en Estados Unidos lograron volar por primera vez a principios del siglo XX en un aeroplano. Esto fue un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Después el avión se hizo muy popular en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que se desarrolló y se mejoró el ferrocarril y los barcos con motor a caldera, y comenzó a producirse cada vez más y a mejorarse cada vez más la industria del automóvil. En cuanto a las comunicaciones, tenemos que destacar el telégrafo, inventado por Samuel Morse, el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell, el cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière, que transmitía imágenes en movimiento sin sonido, y un poco más adelante la radio, inventada entre otros por el italiano Marconi, Guillermo Marconi. En cuanto a los avances e invenciones científicas, podemos decir que, bueno, como ya les decía, la teoría de la evolución de Darwin, el descubrimiento del bacilo que provoca la enfermedad de la tuberculosis por Robert Koch, la
pasteurización y conservación de los alimentos que le debemos a Louis Pasteur, como la vacuna contra la rabia, también las investigaciones en el ámbito de la física y el estudio de la radiación, que van a ser, entre otros, Marie Curie, que fue la primera mujer premio Nobel, y su esposo Pierre Curie, el descubrimiento de los rayos X, que va a permitir después hacer radiografías. Asimismo, científicos descubrieron cómo hacer uso de metales como el aluminio, el zinc, el cobre y otros materiales químicos que se utilizaron para fabricar fertilizantes, para fabricar pinturas sintéticas e incluso para fabricar explosivos como la dinamita que inventó Alfred Nobel, ¿no? Y hasta aquí tenemos todo un panorama de lo que fue la revolución industrial. Voy ahora a contarles otra parte que también está en el trabajo práctico, que es el reparto del África. Nosotros vamos a llamar reparto del África a la invasión que realizaron los países europeos al continente africano, que derivó, que generó una división territorial y una colonización de todos los pueblos africanos. El reparto fue una consecuencia de la aparición del nuevo imperialismo, propiciado por las consecuencias económicas de la revolución industrial, ¿no? Y en la búsqueda de una nueva zona para colonizar, siendo la única del mundo sin ocupar por europeos, la del continente africano. Esta colonización tuvo lugar durante fines del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y algunos de sus participantes fueron Alemania, Francia, Portugal, el Reino Unido, España, Bélgica. Más o menos el reparto de África quedó de la siguiente manera. Ustedes lo pueden encontrar en las redes o en la web, pero se los cuento. Alemania se quedó, esto lo voy a leer, con Camerún, Togo, Burundi, Ruanda, Namibia, parte de Nigeria, parte de Ghana y casi toda Tanzania. Bélgica se quedó con el Congo. España recibió el norte de Marruecos, el Sahara Occidental y la Guinea Ecuatorial. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, Burkina Faso, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Níger, Mauritania, Senegal, Chad, Gabón, la República Centroafricana y Madagascar. Italia se quedó con Libia, Eritrea y Somalia. Portugal con Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, el Cabo Verde y Santo Tomás y Príncipe. Y el Reino Unido se quedó con Egipto, Sudán, Kenia, Uganda, Zanzíbar, Sierra Leona, Gambia, Zimbabue, Zambia, Botsuana, Nigeria y Sudáfrica, entre otros territorios del continente africano. ¿Cuáles son las causas del reparto del África? Bueno, fue la consecuencia de numerosos hechos que se llevaban sucediendo durante décadas en Europa, llevando a una serie de conflictos entre los países occidentales de Europa, que hicieron necesario un acuerdo entre ellos para repartirse el África, por supuesto que sin preguntarle a los africanos. África ya había sido explorada por los europeos desde finales del siglo XIV, es decir, desde finales del 1300, que habían comenzado las primeras exploraciones de la costa del continente africano, y en los 2 siglos siguientes lograron cartografiar el África, es decir, dibujar el mapa del África, aunque no conocían el interior del continente. En la segunda mitad del siglo XIX, el continente africano ya era totalmente conocido por los europeos, pero no lo habían ocupado en su totalidad. Apenas las costas, un 10% de la superficie de África habían ocupado los europeos hasta ese momento, y existían pequeñas porciones conquistadas sobre todo por franceses, ingleses y portugueses. Uno de los mayores intereses que tenían los europeos con África era el comercio, que era una zona que aún no se había visto afectada por el imperialismo, por el comercio mundial, y además aumentaba en gran medida la posibilidad de obtener nuevos mercados para vender sus productos industriales, y por otro lado, lugar de donde obtener nuevas materias primas, ¿no? La entrada de estas nuevas regiones, de estas colonias africanas, y la aparición de numerosos recursos de materias primas en África, ¿no? Cambió la economía de la época y abrió el mundo a un nuevo mercado muchísimo más amplio, muchísimo más grande y con muchísimo más riqueza. Hablemos de
el caso de un país, por ejemplo, que fue no fue el de los primeros que llegó a la conquista del África, pero que se posicionó muy bien, muy bien, que fue el caso de los alemanes, que fue uno de los estados que más defendieron la entrada de los mercados europeos en el continente africano, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial. Otto von Bismarck, que era el primer ministro alemán, el creador del Reich alemán, del Segundo Reich, del Imperio Alemán de fines del siglo XIX, creado en 1870, fue un político de gran renombre, y a finales del siglo XIX emprendió la expansión alemana por el África y logró conseguir una serie de lugares, de espacios, ¿no?, donde Alemania pudiera desarrollarse en África, y Alemania se convirtió en la tercera potencia europea con mayor influencia en el continente africano después de Francia y del Reino Unido, ¿no? Y por eso fue que los alemanes invitaron o propiciaron la creación de una conferencia, de una reunión internacional donde se hablara sobre cómo dividir el continente africano. Esta conferencia es la Conferencia de Berlín. Fue un evento relevante en lo referido al reparto del África. Se desarrolló en Berlín, la capital de Alemania, entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, y fue convocada también junto con Alemania por Francia para tratar temas referidos a cómo los europeos iban a dominar el continente africano. Los continuos enfrentamientos que había por colonizar el África y el gran conflicto que había surgido en el Congo por numerosos choques entre las diferentes potencias coloniales que se habían instalado en el África, hicieron necesaria que las grandes potencias del mundo se reunieran en una mesa de diálogo. Muchos países europeos y no europeos participaron de esta reunión. En total, 12 países europeos más el Imperio Otomano y Estados Unidos, aunque ninguno de los dos tenía intereses en el África, pero los europeos buscaban una aceptación internacional para las medidas que ellos iban a tomar. Lo llamativo es que ningún Estado independiente africano participó de la Conferencia de Berlín en la que se repartía en el África. Entre los países que formaron parte entonces de esta Conferencia de Berlín están Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, Bélgica, Portugal, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, Estados Unidos, Dinamarca, los Países Bajos, Rusia, Noruega y Suecia. Y entre los acuerdos que llegaron los europeos en la conferencia, se estableció el libre comercio en el África, la libre navegación de los ríos principales africanos, la prohibición de la esclavitud, el principio de la ocupación efectiva, es decir, que una tierra es propiedad del Estado que tiene fuerza si domina ese lugar, y por otra parte se debatió cómo se iba a repartir el continente entre las potencias europeas, consiguiendo los mejores lugares o las mejores zonas, el Imperio Británico y el Imperio Francés, y el resto de las potencias solo pudo conseguir pequeñas porciones de tierra no tan relevantes como las que se quedaron los ingleses y los franceses. La conferencia terminó con tranquilidad. Las consecuencias negativas se verían recién años más tarde, cuando terminara ya este periodo previo a la Primera Guerra Mundial, y que va a dar origen también a la Primera Guerra Mundial. Muchos de los países que hoy existen en África, su forma, su composición, tienen que ver con aquel antiguo reparto del África. Y bueno, y esto es lo que tenía para compartir con ustedes en este video de unos 20 minutos. Nos estaremos viendo seguramente en otras oportunidades, y les dejo un saludo. Y cualquier cosa siempre pueden consultarme, como ustedes ya saben. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estén escuchando. Adiós.